Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Yo estoy ahí. Primera de Corintios capítulo 6. Entonces, ¿hubo más? Que estén en la escuela, en la iglesia. Bueno, eso quiere decir que los adolescentes tendrán una clase mensual en el parqueadero. ¿Ya encontraron? Vamos a leer del verso 1 al verso 8. ¿Acostumbra alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Dice, de esta vida, perdón. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que no son de menor, a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Padre nuestro, te doy gracias por esta bendición que me das de traer esta enseñanza, de compartir tu palabra con todos los que están aquí. Gracias te damos, Dios, por todos y cada uno de los que han venido a la escuela dominical, por todos y cada uno de los que a través de las redes están conectados. Concédenos la bendición de ser bendición para cada uno, y concédeme el privilegio de compartir tu palabra. Permite que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentar. Vamos a llamar la enseñanza ¿la iglesia juzgará a los ángeles? En pregunta. ¿La iglesia qué? Así la vamos a llamar. Acabamos de mirar el primer párrafo que nos enseñó acerca del problema que hubo en la iglesia de Corinto con un pecado de incesto. Hablamos además 2 dominicales acerca de ello, y hoy, pues, en ese orden de juicio, el apóstol nos llama a una reflexión muy importante, en el sentido de que en Corinto los cristianos tenían pleitos, y en vez de solucionarlos entre ellos, el hermano demandaba al hermano ante los tribunales. Yo tengo un problema con el esposo de la hermana Ana, y entonces él, porque como yo soy irresponsable, me coloca una demanda en la fiscalía o ante un juzgado, a donde corresponda. Entonces dice el apóstol, eso no está bien. Ustedes lo hacen, si lo están haciendo está mal, y les explica las razones. La primera, porque vamos a juzgar al mundo.
sea que usted no es cualquier cosa. Según dice Pablo, Dios le ha dado una investidura de juez. ¿Vamos a juzgar a quién? Díganlo, ¿a quién? Al mundo. En el capítulo 2 de la carta a los Romanos, Pablo dice que el mundo va a tener un juicio conforme a mi evangelio. Dice, el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero Pablo tenía evangelio propio. Era el evangelio de Jesús. El conocimiento que él tenía de Dios hacía que él se expresara de esa manera. Luego en el versículo 17 del capítulo 1 dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el mecanismo que Dios va a utilizar para que la iglesia juzgue al mundo no es un argumento propio, sino que la iglesia juzgará al mundo a través de ¿qué? Del evangelio. He ahí la responsabilidad que usted y yo tenemos de llevar el mensaje, porque es el mecanismo que Dios utiliza a través del cual genera conciencia en el mundo acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que merece reconocimiento para bien y de lo que merece una sanción para condenación. Y el mundo no podrá entenderlo a menos que usted y yo lo llevemos. ¿Cómo es que dice Pablo en el capítulo 4, el versículo 4 de la carta a los Corintios? Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, ¿qué? Está encubierto. O sea, la única manera como el mundo podrá escuchar el evangelio en este tiempo es a través de la iglesia. La iglesia es la responsable de llevar el código divino al mundo entero para que conozcan cuáles son los designios de Dios en relación a la eternidad del hombre, acorde a lo que el hombre haga. Si hace lo bueno, recibirá vida eterna. Si hace lo malo, recibirá condenación. Entonces la iglesia ha de juzgar al mundo a través de ¿qué? Del evangelio. Va a venir el día en que se va a cumplir aquello que está escrito en el evangelio. Le dieron unas minas a unos caballeros y hubo uno que llevó 10 y otro que llevó 5 y otro que llevó la única que le dieron. A quien se le dio 5 y llevó 10, entonces a este caballero, dice Dios, le dio autoridad de juzgar a 10 ciudades. Y al que llevó 5, 5. Y al que llevó una, se le quitó. Porque a diferencia de la envidia disfrazada de igualdad y de justicia, Jesús ve diferente. Al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene. No lo digo yo. ¿Lo dice quién? Dios. Dios lo dice en su palabra. Entonces póngale cuidado a lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado un talento, póngalo a producir. Le ha dado 4, póngalo a producir. Le ha dado 5, póngalo a producir. Porque si usted no lo pone a producir, el día que comparezcamos ante Él, entonces será simple. A cada uno les dio según su capacidad. El que recibió 5, lo puso a funcionar y ganó. Al que se le dio otra cantidad, lo puso a funcionar y le dio. Pero hubo a uno que se le dio un talento y entonces se echó a dormir. Pero viene el día donde hay que rendir cuentas. Y cuando usted no da los resultados, entonces Dios nos dice: ¡qué injusticia! Este solo tiene uno. Quitémosle al que trabajó
y ganó 10 para que haya igualdad. Dios no dice así. Dios dice, cada uno debe de hacer lo que le toca hacer. Digan amén. No es un cuento mío, es palabra de Dios. Entonces necesitamos que nos pongamos a trabajar para que el día cuando nos corresponda el gran honor de juzgar al mundo, entonces tengamos la autoridad suficiente para hacerlos. Porque entre otras cosas, quien no la tenga no va a poder. Antes lo poquito que tiene, ¿qué? Díganlo, ¿qué? Será quitado. Cosa seria con Dios, ¿no? 2, vamos a juzgar a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles que no guardaron su dignidad. Recuerde que con la muerte y la resurrección de Cristo se dan 3 cosas que son trascendentales en la historia de la humanidad, en la historia angelical, en la historia de las 2, llamémosla así a ver si podemos entenderla, de los 2 grupos de ángeles. Con la muerte y la resurrección de Cristo, su salvación y la mía está garantizada. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Estamos aquí porque Cristo murió. ¿Y qué? Alaben a Dios, hermano. Si Jesucristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, sería un muerto más del montón. Lo que marca la diferencia es que Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron es hecho. Todo en su debido orden. Cristo el primero y luego los que somos de Cristo en su venida. Así que gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor. 2, los ángeles que guardaron su dignidad, es decir, que no se dejaron aventar del mensaje subversivo de ese lucero precioso, sino que dijeron, venga, primero Dios, no lo vamos a cambiar. Él es la autoridad suprema. Nadie nos hará cambiar de pensamiento. Con la muerte y la resurrección de Cristo, la eternidad de ellos con Dios está garantizada, asegurada. 3, con la muerte y la resurrección de Cristo, los ángeles caídos, que fue el 70%, según dice Apocalipsis capítulo 12, dice que arrastraba la 3 de las estrellas, refiriéndose a ángeles. El dragón los arrastró, el diablo los arrastró, les llevó a que se rebelaran contra Dios. Con la muerte y la resurrección de Cristo, esos ángeles tienen garantizada la condenación en el lago que arde con fuego y azufre. No tendrán más oportunidad. ¿Por qué? Léalo en Hebreos 2:14. Porque Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Por cuanto el Padre participó de carne y sangre, dice, Él también participó, hablando de Dios. El Padre participó de lo mismo con un fin, el de poder redimir a sus hermanos. Porque no socorrió a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham. En ese orden de ideas, entonces, a los ángeles que la iglesia va a juzgar, no es a los que están con Dios en plena perfección, sino a los que se rebelaron contra Dios. A ellos, dice Pablo, que los va a juzgar la iglesia, usted y yo.
¿No le parece importante? Yo estoy feliz por la autoridad que Dios me ha dado. No sé cuántos estarán felices por la investidura. Entonces, si vamos a juzgar al mundo a través del Evangelio, si vamos a juzgar a los ángeles caídos, ¿no podemos juzgar nosotros cosas tan pequeñas entre nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que ir a tribunales a decir que este me corrió el lindero, o que aquel me hizo una mala jugada en un negocio, o que este hizo otra cosa que afecta mi dignidad? Yo he escuchado discusiones dentro de los cristianos, porque dentro de los cristianos pues hay mucha gente que no son cristianos. Por ahí hay un dicho que dice: de todo hay. Y según el orden bíblico, el sembrador salió a sembrar, y el 70% de la semilla, 75%, se perdió. Solo el 25% dio resultado. Eso está reflejado en la iglesia, y uno puede probarlo con estadística, inclusive en todo. Muchos de los que asisten a las comunidades cristianas vienen porque les parece bonito el culto, vienen porque tienen unos amiguitos, vienen porque tengo que hacer un negocio, vienen porque es una manera de desparcharse o de parcharse. Pero entre todos ellos hay un grupo que viene con un solo objetivo. Espero que usted forme parte de ese grupo. De adorar, de bendecir, de engrandecer, de darle el primer lugar a Dios. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Entonces, en la iglesia de Corinto hay 20,000 cristianos. ¿Sí? Y aparecen esos que tienen una lengua, no, terrible. Eso no pasa acá. Pasa en otras iglesias, en otras ciudades, en otros países. Aquí no pasa eso. Están pendientes de cualquier cosa para hablar, para murmurar, para dañar, para destruir. Pero nunca se acercan para decir: pastor, yo quiero aportarle este conocimiento porque pienso que si lo hacemos, las cosas mejoran. ¿Sí? Un día, en una iglesia, no fue aquí, hablo verdad en Cristo y no miento. Ha llegado una niña que toca o participa del grupo de alabanza de una manera pues no la mejor. Entonces yo no la dejo cantar. Digo: no, qué pena con usted, pero usted así no puede ayudar en alabanza. Terminaba el culto, me tenían un sindicato. Pastor, tenemos que hablar con usted. Ah, claro, vamos a hablar. Es que yo no estoy de acuerdo que usted le haya prohibido a X por lo que, según dice ella, usted le prohibió. ¿Cómo fulano de tal? Que casi siempre esa es la justificación de los que difícilmente van a ir al cielo. Ese cuento de que yo hago porque otro hace, que como a mí sí y al otro no, eso refleja de alguna manera envidia, soberbia, murmuración. Entonces yo le dije: ¿cómo sabe usted que yo no he hablado con el otro? Porque hay veces que los cristianos piensan que una persona comete algo y entonces debe el pastor de una vez. Y no, hay que ir despacio. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Por los que estaban ahí, de una vez arrancamos todo.
Entonces, ¿qué dijo el dueño? Un momentico, no corra. Esta semana me ha llamado un pastor desesperado por una dificultad que se le presenta. Pastor, ¿qué hago? Deme un consejo. Número 1, no corra. Le dio risa. Porque uno sí quisiera ser como Dios. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero es que Él es Dios. Yo soy hombre. ¿Está claro? Y no olviden estas 3 cositas. Ojalá que no, si logro que se las guarden, valió la pena que el pastor Carlos haya venido a esta iglesia. 3 cositas. No crea todo lo que escuchas. No creas todo lo que ves. Y no creas todo lo que lee. Porque muchas veces lo que uno ve no es real. Nosotros tenemos la experiencia. Entonces, a veces nosotros corremos y los cristianos quieren que el pastor corra. Venga, es que fulano, y mire, y vea, y preocupados. Porque piensan que el pastor se hace el de, ¿cómo es que dice? El de la vista gorda. ¿Es? Oreja mocha. Oreja sorda. Bueno, ahí voy aprendiendo. Afortunadamente aquí me enseñan todos los días. Yo todos los días aprendo aquí. Entonces, hay que poner cuidado. Estoy en la casa, llega una dama que se gana la vida con su cuerpo y viene a acusarme un hermano. Usted tiene a fulano de tal predicando y yo anoche estuve con él. Yo me quedé una sola pieza. Pero yo sabía que él se había ido para una vigilia. O sea, él me había dicho que iba para una vigilia. Si yo me pongo a correr, entonces ¿qué hago? Lo suspendo de una vez. Estuve en un prostíbulo anoche. Aquí vino un testigo a decir que estuvo con ella. Pero como esto no se consigue durmiendo, entonces llamé a la familia donde hicieron la vigilia. Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo les fue en la vigilia? Muy bien. ¿Y quién predicó? El hermano Norberto. ¿Y a qué hora es el culto? A las 12 de la noche. Imagínense. Y ella diciendo que había estado con el hermano toda la noche. Y el hermano había estado en la vigilia desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche que hicieron el último culto. Entonces salimos Merceditas y yo por la calle. No le dijimos nada al hermano, ni tampoco a los hermanos. Salimos por la calle y pasamos por el frente de una droguería. Vimos un tipo idéntico. Al hermano Norberto le faltaba una orejita. Y el que vendía el medicamento le faltaba una orejita. ¿Qué tal que me ponga a correr? Daño la conciencia de los hermanos y le hago daño al hermano. Entonces, yo le recomiendo como amigo, como pastor, como hermano, quisiera ser el papá de todos ustedes para soltarme esta correa, caramba. No corramos tanto. Ni esperen que el pastor vaya desbocado, porque eso era cuando yo tenía 14, 15 años. Pero ahora me da lidia bajar esta escala. Entonces no espere que yo corra. Porque yo ya he vivido la vida. Y he visto juicios injustos. Cosas muy mal hechas en contra de personas que no deberían de haber pasado por ahí. Pero se ha dado porque nosotros nos ponemos a correr. Entonces es mejor ir despacio. Despacio.
antes de mover la lengua en contra de X, Y o Z, primero piense, si yo tuviera ese problema, ¿me gustaría que hablaran así de mí? Que me pusieran, ¿cómo es? En la picota pública, ¿es que dice? Algo así. Que me escarnezcan delante de la gente, que me dañen la imagen, o me gustaría que se sentaran conmigo y primero se informaran antes de. Que la iglesia de Corinto tenían esa lengua terrible. Y lo más tremendo de todo es que, aparte del bochinche, lo voy a demandar. Ya me voy para la fiscalía, porque lo que son mis derechos los hago valer. Y si le toca ir a la cárcel, que vaya. Y si le toca indemnizarme, que me indemnice. Pablo dice, si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles, ¿no podemos ponernos de acuerdo usted y yo? Siendo hermanos. Por grave que sea lo que haya pasado, no se les olvide, ¿somos qué? Hermanos. Voy a hacer algo que nunca hago. Dígale al que está a su lado, usted es mi hermano. Dígaselo. Ustedes son mis hermanos. Entonces, cuando tengamos diferencias, no hagamos un escándalo. No vamos a los tribunales. Busquemos soluciones. Vamos a juzgar el mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Somos la Corte Suprema. Aleluya. Aquí en Colombia, ¿no? El problema, ¿no? Si tú eres un arrancayucas y te robas una pasta de Maggi para un agua, 7 años de cárcel. Y cualquiera lo condena. Pero si es de los de arriba, hacen todo, hasta las leyes, para que no los condenen. Y por fin llega la Corte Suprema de Justicia. Y al final la Corte emite el concepto. Si es culpable o no es culpable. Le cuento, esta es la Corte Suprema de Dios. De veras, si alaba a Dios. Entonces Pablo dice, no puede ser que siendo la Corte Suprema de Dios en la tierra, ustedes no sean capaces de resolver los problemas como personas. En un departamento de Colombia, un santo cristiano le corrió el lindero a otro hermano que lindaba con él. Pues el hermano de allá se enojó tanto porque me van a quitar un pedazo de tierra. Pero eso se llama, no sé cómo lo llamaría usted. El que quiere apoderarse, un avaro. Y el que no quiere perder, un egoísta. Porque al final ese pedazo no es de él, ¿o sí? Sí es. Le voy a decir lo que dice la Biblia. Dígalo allá. Y peleando por 1 metro, por lo que no es de ellos. ¿Sí? No, que usted no me va a robar, que mejor dicho, yo hago valer mis derechos y si me toca matar, mato. Y de repente a uno se le ilumina. Oye, hermano, pero es que nosotros somos hermanos. ¿Cómo vamos a pelear? No. Somos hermanos. No hay que ir a tribunal. No tenemos que matarnos. ¿Sabe qué? De aquí para allá es suyo y de aquí para allá es mío. Listo, hermano. Dios lo bendiga. Se acabó el problema. ¿Cuánto tuvieran que pagarle al abogado para que les arregle eso? Que no me escuche Vivi. ¿Ah? Cosa que pueden arreglar entre ellos. Se desgastan, se hacen daño, se hacen heridas profundas.
que puede inclusive definir su eternidad. Porque si usted no sabía, su salvación está condicionada. Somos salvos por gracia. Alaben al que nos salvó por gracia. Pero su salvación y la mía están condicionadas. ¿Cómo es que dice el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, que yo le perdone, que le pida perdón. Olvídese, Él me la hizo, Él me la paga y le voy a pagar con la misma moneda y un poquito más. Y el Señor está ya diciendo, no sabe lo que está perdiendo. Es que Dios es justo, hermano. Y no puede ser que Él me perdona tanto a mí y yo no pueda perdonar a mi hermano. Él me perdona tanto. Entonces acuérdese, somos hermanos. Vamos a juzgar el mundo. Vamos a juzgar a los ángeles caídos. ¿Por qué no podemos arreglar las cosas entre nosotros? Como hermanos que somos. Creo que ha llegado el tiempo de madurar como cristianos. Tal vez hoy no se vayan hablando en lenguas de acá, pero sí quiero que se lleven un conocimiento que les sirva para la vida eterna. Porque algo tan insignificante puede ser el obstáculo para que usted entre al cielo. Entonces, no piense en tribunales, no piense en escándalos, piense en sentarse con su hermano, ponerse de acuerdo, el afectado y el que afecta, tener la capacidad de el que afecta, el victimario, decirle: venga, hermano, lo siento, de verdad. Y el afectado, yo le perdono. Para que cuando usted presente su ofrenda, entonces se hace agradable delante de Dios. Si algo debe de interesarle a usted y a mí, es que lo que hagamos acá, sea de palabra o de hecho, sea agradable al Señor. Nunca corran tanto, vayan despacio, que de las carreras. Ojalá que el Señor nos ayude a entender de que como cristianos debemos de caminar. Y entonces el apóstol Pablo dice: para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio que pueda resolver? No hay ni siquiera un hermano. Eso es raro. ¿Cómo así? Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. En otras palabras, no debería de haber pleitos entre nosotros. No debería. Cada paso que demos, midamos consecuencias. Si yo lo hago, ¿qué gano? Si yo no lo hago, ¿qué gano? Si doy el paso, ¿qué pierdo? Si no lo doy, ¿qué pierdo? Y después de un análisis, entonces tomo la mejor decisión, que sin duda alguna beneficiará a mi prójimo y me beneficiará a mí. Pero cuando yo ando como loco sin saber lo que estoy haciendo, entonces ahí es donde termino afectando y afectándome y afectando a muchos, si esta no la dejamos quieta. Por fortuna Dios está aquí en esta hora. Yo quiero que le demos la bienvenida. ¡Aleluya! Es tiempo de madurar como cristianos. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto, dice Pablo, a los hermanos. Eso queda muy de para arriba, ¿no? Que yo bregue a tumbar al hermano. ¿Cierto? Voy a hacer un negocio y yo quiero, vea,
tengo un carro, me está pidiendo reparación, ¿sí? Y entonces se lo voy a vender al hermano porque yo no quiero repararlo, me vale plata. Y le digo al hermano, este carro, vea, es de lo más fino, está en perfecto estado. Yo lo he subido y lo he bajado. Y a propósito se quedó parado en el parqueadero. No haga eso. Dígale al hermano, yo tuve un carro que en 2 meses me gastó más de 10 millones de pesos de mantenimiento. No les digo la marca porque tengo una decepción. Entonces un hermano, pues yo quería salir del carro. Entonces un hermano me dijo, deje que yo sí lo pongo a funcionar. Lo tuve 15 días en el concesionario. Me llamaban, señor Hoyos, ya el carro está listo. Iba, lo prendía, a las 2 cuadras, ¡pum!, se apagaba. Que hay que cambiarle no sé qué del tanque, que hay que cambiarle los cables de no sé dónde, que hay que cambiarle las bujías, que hay que mejor dicho, casi hago ese carro nuevo y no pude ponerlo a funcionar. Pero un hermano me dijo, hermano, yo se lo compro y yo sí se lo pongo a funcionar. Y hermano, no quiero porque ese carro lo va a dejar en la ruina y no quiero engañarlo. Yo le perdí más de 10 millones de pesos al carro, pero le dije al hermano, se lo vendo con conciencia de que ese carro está malo, para que mañana no sé qué. Ya me lo llevo, se lo llevó. Días después lo encontré y le dije, ¿qué? Me dijo, no, hermano, no fui capaz con él. Y pero yo se lo advertí. Haga negocios transparentes. Sí. ¿Quieren comprarme esta corbata? Vale 20 millones de pesos. No, es muy caro, entonces no me la compre. Porque los productos tienen 3 razones para el mercado, ¿no? El sentimental, el valor que yo creo y el valor real. Este era el parlante donde el hermano Larsen predicaba. Entonces ya es una joya. Entonces ya tiene un valor, ¿no? Pero ¿cuál es el valor real? ¿Y cuál es el valor que yo estoy pensando que vale? Entonces sea transparente en las cosas. Sea transparente, sea abierto, sea claro. Para que no entre en pleito con sus hermanos, porque entre nosotros no debe de haber pleitos. Vamos para el cielo. Y si algo debe de preocuparnos es ir de la mano, a pesar de y por encima de, porque no hay nada mejor que la patria que Cristo nos tiene. Y esa es la que debemos luchar. Alaben el nombre de Cristo. Entonces recuerde, somos la Corte Suprema de Justicia. ¿No lo sabías? Ya lo sabes. Vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Entonces no tienes por qué ir a buscar otros que te arreglen tu problema cuando tienes la unción del Santo, el conocimiento del código divino, el Espíritu Santo en tu vida que te guía a tomar las mejores decisiones. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias?